Ocasión te saludo con gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Espero que baje. A ver, Manuel, se está cortando. ¿Podemos hacer, por favor, de nuevo? A ver, Manuel, Sí, a ver, te vamos a volver a marcar porque se está afectando la ¿me, comunicación. me escuchas ahí? A ver, sí, a ver, Manuel, Ah, eh, la iniciativa, perdón. ahí está. Ujú. A ver, Manuel, la iniciativa del Sí, presidente de eliminar los puentes, ¿nos puedes hacer el contexto de dónde viene esto? Es desde el 2005 más o menos, ¿no? Y la situación para hacer puentes o fines de semana largos. eh, sí, llevamos 10, 12 años con esta modalidad y la idea en sus orígenes era que en vez de que se cortara la semana, digamos, el miércoles o el jueves, ¿no? O el martes, que en realidad entonces ahí sí se hacían puentes, ¿no? Porque faltábamos al trabajo, faltaban los chiquillos a la escuela para extender la vacación, se pasara el asueto de la fecha, y esto es muy importante, el día de asueto de la fecha 5 de febrero se pasaba, digamos, al lunes, ¿no? De tal manera que quedaba un fin de semana más largo, pero no un puente en el sentido de que cuando, yo diría, un puente es cuando tú cruzas un barranco, el barranco era el lunes y llegabas al martes, eso es un puente. Esto es, creo con precisión es un fin de semana largo. Entonces, yo creo que había una racionalidad, incluso cuando las celebraciones caían el fin de semana. A mi juicio, y lo voy a proponer al señor presidente con todo respeto, es que yo creo que hacer el día de asueto, el día de la celebración, hace que no estén los niños en la escuela, digamos el 5 de febrero. Y entonces, sí, hay asueto el 5 de febrero porque es la Constitución y punto. Yo quisiera proponerle que, ¿por qué no pensar lo siguiente? Dejar los puentes, fines de semana largos y, digamos, que pasó, que fue por el aniversario de la Constitución del 5 de febrero, dejarlo tal cual, el lunes, por ejemplo, en este año, y el miércoles con todos los niños en la escuela, es decir, con 32 millones de estudiantes, 24 millones en educación básica, hacer una actividad, no de todo el día si se quiere, pero sí una actividad muy especial sobre lo que significa la Constitución. De esta manera, el día de asueto no es un día en el que simplemente no vamos a la escuela, sino un día en el que pensamos en la Constitución, pensamos en Benito Juárez, pensamos en nuestra historia, pero en la escuela. Y dejamos el día de asueto como una celebración, digamos, como una conmemoración, ya sea el viernes o el lunes, para que no haya interrupción en las actividades. Esa es mi idea. Ujú. Sería entonces, doctor, Sí, continuar con con los puentes sí. Yo lo que creo es que el presidente tiene razón en algo, y es, digamos, este lunes pensemos que no fuimos al trabajo, o que los chiquitos no fueron a la escuela, eh, pues fue un día libre, ¿no? Y el miércoles fue un día normal, ayer. Bueno, entonces el presidente dice, a ver, tuvimos un día libre, es decir, los chiquillos se fueron de vacaciones, lo que sea, estuvieron más en la calle jugando, y el miércoles pues hubo clases normales, entonces se olvida la celebración de la Constitución, y como es un presidente al que le interesa mucho la recuperación de la historia, a mí me parece que tiene razón, y la modalidad que propone es una. Esta modalidad es, bueno, si cae el miércoles, así hacemos el día de asueto el miércoles. Mi pregunta es, bueno, si se hace el día de asueto el miércoles porque es la Constitución, pues simplemente se dice, oiga, mañana no hay clases porque es la Constitución y punto. No se reflexiona sobre la importancia de los hechos que ocurrieron, que condujeron a 1917 al Congreso Constituyente, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que si hay que conciliar el asueto como conmemoración, pero también el recuerdo de la historia, podríamos dejar los fines de semana largos y el día justo, el de la efeméride,
sea que sea descanso obligatorio, ese día en las escuelas, en las fábricas, en los sitios, en las universidades, pues hacer alguna actividad que recuerde la efeméride, más allá de que ese día no hay labores, ¿no? Entonces, Pues no está el, mal. el, yo pienso, a ver, para decirlo como lo sentí, el presidente tiene razón. No sabemos qué pasó, simplemente tuvimos un lunes libre. Sí. Tiene toda la razón. Ujú. Ahora, ¿cómo le hacemos para saber que el miércoles es el día de la Constitución? Pues no va a ser en nuestra casa, viendo la tele, las caricaturas en la mañana, ¿no? Sería, por supuesto, por a quienes escuchamos tu programa, pues sí, nos enteraríamos porque siempre es un programa culto. Pero sí me explico, o sea, que estemos todos en las actividades el día de la efeméride y reservemos una hora y media para una actividad muy bien pensada en las escuelas que permita que la celebración o la conmemoración tenga un contenido y todos los niños de México, en cualquier parte que estén, ese día piensen que lo que nos constituye como nación es una serie de valores, derechos, garantías individuales, una educación gratuita, obligatoria, ¿no? Una ley federal del trabajo que tutela. Es decir, eso que aprendimos tú y yo, el artículo tercero, el 27, el 123, ese gusto que nos daba saber que teníamos la principal constitución, o la más joven, o la más antigua, es decir, eso, por ejemplo, para poner este caso, creo que se consigue más teniendo actividades el miércoles y conmemorando en términos de asueto el lunes o el viernes, digamos, no, sobre todo para que no haya puentes. Fíjate, si, si hubiera una celebración el martes, muchas personas tomarían sábado o domingo, se saltarían el lunes, el martes el asueto y llegarían el miércoles. Insisto, el puente es saltarte un día de actividades. Lo que hace la reforma anterior es evitar el puente, hacer el fin de semana más largo, y lo que nos falta es que el día de la efeméride, por la cual hay un día de semana de asueto, hay un día de la semana de asueto, ese día en las escuelas haya una actividad que la Secretaría de Educación Pública organice con creatividad para que aprendamos. De esta manera, a mi juicio, se cumple con la intención del presidente y, por otro lado, evitamos perder días a través de estas formas de brincar de un día para el otro, en medio teniendo Ya unas se aproveche, actividades. pues, dice usted, que el día de la celebración histórica, el 16 de Ujú. septiembre, el 20 de noviembre, el Sí, 5 de mayo, el 5 de febrero, se haga una así es. actividad en las escuelas que recuerde la importancia de la fecha, Exacto. ¿no? Eso se logra teniendo a los estudiantes, a los alumnos y a las alumnas ahí, Ujú. no suspendiendo las actividades. Pero como tenemos la tradición de conmemorar dando un asueto, perfecto, démoslo el lunes o el viernes para evitar que se pierdan los días intermedios, ¿no? Ujú. Es decir, yo creo que con este gobierno y con cualquier otro, tenemos posibilidades de hacer propuestas y razonarlas, diciendo, el presidente tiene razón, se nos están olvidando las fechas, se nos está olvidando nuestra historia común, más allá de que tenemos que mejorarla, que no sea una historia de bronce. O sea, sí es muy importante haber hecho una revolución, tener una constitución, haber tenido a un hombre que separó la iglesia del Estado, como es el caso de Juárez, haber enfrentado al mejor ejército del mundo en ese entonces, el 5 de mayo. Claro que es importante decir que eso es algo que compartimos de nuestro pasado. Bueno, para que eso se considere a fondo y se celebre, se conmemore, hagamos dos cosas. El asueto, pongámoslo cerca del fin de semana para evitar pérdida de días, y el día de la celebración, digamos de las 4 horas de la jornada normal, las 4 horas y media de la jornada normal en la escuela, destinemos una muy bien preparada, una hora y media, a reflexionar sobre ello, a ver una película al respecto, ¿sí me explico? Ujú. Y entonces creo que se cumplirían el descanso, la posibilidad de que las familias pasen más rato juntas,
y por otro lado, que conservemos la memoria histórica. Y que se dejen los fines de semana largos, ¿no? Es decir, pu Es decir, que es más conveniente los fines de semana largos a los puentes. Los puentes son como diablitos ujú, de la luz, ¿no? O sea, te brincas el medidor, ¿no? Entonces, mi mejor ejemplo es, imaginemos que el 5 de mayo cae en martes, entonces ese día no habría clases. Tenemos experiencia acumulada durante muchos años que una proporción no poca, no pocos chiquillos y chiquillas del país, aquí son como Fox, perdónenme, no pocos niños, niñas y adolescentes del país, dejaban de ir el lunes, ¿no? Porque también sus papás descansaban el martes y hacían la visita a los abuelos que viven en Morelia. ujú. O sea, la vacación no es solamente las personas que se van esa es la minoría, la que se va a la playa, etcétera. Muchas veces la vacación es juntarse con los viejos, ir a visitar a un hermano. Esa cosa también hace bien a la República. Entonces, es polémico lo que dice el presidente, pero yo creo que cuando un presidente dice, me importa recuperar la historia, uno puede decir, ¿sabe que yo, pues con toda sinceridad y no pensando que soy el que tiene de ninguna manera la verdad, le hago esta propuesta, señor presidente, ¿cómo la ve? Y discutimos la propuesta del presidente y esta otra alternativa o las que haya. Yo creo que eso el presidente está abierto, ¿no? Bueno, si no estuviese abierto para eso y dijera que es una tontería, uno la podría defender diciendo, pues señor, no es una tontería, mire, este es el argumento, ¿no? Muy bien. Pues está interesante, tu propuesta, Manuel, no, digo, porque se abre el debate, está interesante. Ahora voy con Sí, José Antonio Crespo para que me diga otro lado de la historia. sí. Yo también sí creo que, debemos de conmemorar más la historia de México y que debemos de recuperar nuestras, tradiciones y que debe de simbolizarse lo que es la historia, ¿no? Pero había otro Ujú, sector también que ya estaba beneficiándose. Pero lo importante es escuchar todas las voces y como siempre te sí. seguiremos consultando. Te mando un abrazo, Gracias, doctor. muchas gracias, muchos saludos y que el frío cese, Ay, ¿no? oye, Pero sí, que no llegue el calor tan pronto. eso sí, hay que seguirlo disfrutando, exacto, tienes razón. Bueno, un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Igualmente, abrazo, doctor. Hasta luego. El doctor José